Buenas tardes. Estamos a 17 de marzo del año 2023. Estas reflexiones quiero hacerlas sobre el futuro, hacia el futuro donde vamos y donde podríamos empujar con cierta voluntad a ir. Ya. Lo primero es que en este momento los avances tecnológicos de la computación, la informática, hacen posible que gran parte de lo que es la burocracia estatal sea reemplazada por una especie de gobierno electrónico. Pongo el ejemplo de que una persona que está trabajando y cotiza en la FP, toda esa información la tiene en una base de datos. Por lo tanto, también tenemos un IPC que también está en una base de datos. También tenemos un cálculo de la canasta básica por persona. También tenemos el cálculo de que si la persona está casada o no está casada. O está, y si el ciudadano es relativamente ordenado, puede hacer una ficha social indicando si vive o no con una otra persona. Entonces, por lo tanto, perfectamente, de acuerdo al cruce de todos esos datos, se puede hacer un cálculo de un ingreso particular o familiar. Entonces, desde ahí, el famoso ingreso mínimo familiar se puede automatizar los subsidios a tales personas, y el monto de esos subsidios, ¿ya? Entonces, por lo tanto, gran parte de la burocracia que nosotros tenemos de asistentes sociales y cosas así, yo creo que es perfectamente podríamos ir reemplazando. También la tecnología puede ir reemplazando a otras profesiones. Si uno va al médico, antiguamente los médicos eran bastante más intuitivos y decían, ya, tenía fiebre, te dan determinado remedio. ¿Qué es lo que hace el médico ahora? Te manda a hacer una serie de exámenes. Por lo tanto, eso de hecho es una especie de robotización del trabajo del médico. Entonces, perfectamente un programa, uno podría decirle al programa que tiene tales síntomas, el programa con un algoritmo podría determinar que, eh, qué exámenes tiene que hacer, se lo hace y el mismo programa podría hacer un diagnóstico mucho más efectivo de la situación, teniendo al alcance la información de bases de datos no solamente nacionales e internacionales, y también de investigaciones médicas y científicas a nivel mundial. Por lo tanto, también podríamos estar hablando de una profesión que podríamos perfectamente sacarla. Ahora, la educación es un poco más compleja, porque la educación no solamente es conocimiento, sino sociabilización. Por lo tanto, tal vez la labor del profesor, tal vez no tanto en conocimiento, sino en sociabilización, en darle valores, éticas, comportamientos, formas humanas de ser a la persona, tal vez sea una profesión que es mucho más compleja reemplazar. Entonces, por lo tanto, estaríamos hablando de que podríamos ir avanzando hacia un gobierno electrónico, sin tanta burocracia, sin tanto ministerio. Uno se preguntará, bueno, ¿y qué se hace con qué podríamos hacer con todos los funcionarios públicos existentes? Se les da un sueldo, se hace un plan de, de que en cinco años se hace una reestructuración completa del sistema, dejando el personal mínimo en lo que es la administración. Ahora, uno se preguntará, si nosotros escalamos eso a todos los procesos, cajero automático no solamente los cajeros automáticos que uno va al banco, sino que los cajeros automáticos que hay en los supermercados en este momento, que perfectamente dan vuelto, que no ponen problemas si tienen o no sencillo, etcétera, 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 no ponen mala cara si uno paga con billetes de 20.000 pesos, todos esos problemas, todas esas circunstancias, también podemos ir reemplazándolo. Ahora, ¿qué queda con las personas? Si nosotros apuntamos hacia que todos esos procesos sean positivos y no como negativos, reemplazando al ser humano, sino liberando al ser humano para que genere o desate su creatividad, dándole un sustento mínimo o máximo o mediano, de acuerdo a la convención que se tenga, porque acuérdense que el dinero, estamos hablando de una convención. Claro que hay una relación dinero-bienes de consumo,
Marx decía que el dinero no es más que la abstracción del trabajo, por lo tanto, hay una relación dinero y servicio. Ya, por lo tanto, todos necesitaríamos, entonces tendríamos una sociedad donde tendríamos muy pocos trabajadores y una gran cantidad de personas que estarían cesantes. Ahora esa cesantía no necesariamente puede ser una cosa negativa, sino que bastaría con que dieran un avance más, no en función del capitalismo, sino de un supercapitalismo, un capitalismo feudal, un capitalismo que quiera hacer inhumano el mundo, sino que hacia un mundo socialista, un mundo humanizado, donde cada persona sea libre, cada persona tenga derechos inalienables como salud, vivienda, educación, libertad para moverse, libertad para pensar, libertad religiosa, libertad, etcétera, etcétera, podríamos avanzando hacia un mundo mucho mejor. Ahora, en este momento me pareciera que estamos en una especie de transición entre un proyecto, dos proyectos, un proyecto que es esclavista, que quiere mantener el privilegio de ciertas castas, grupos que han estado dominando siglos y siglos, ciertas familias privilegiadas que vienen históricamente, se pueden remontar hace 2000 años. La familia aristocrática del Imperio Romano que fueron fusionándose hacia Venecia, Grecia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Hoy están detrás del